Nos encontramos en un lugar donde la geografía choca con el abismo del tiempo, donde los mapas familiares pierden toda validez. En el sureste de Turquía, en la provincia de Sanlurfa, sobre la cima de un extenso cresterío calcáreo, se alza un sitio que, según las reglas de la historia clásica, no debería existir. Göbekli Tepe, cuyo nombre en turco puede traducirse como la colina protuberante, desafía lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. En los manuales que estudiamos en la escuela y en la universidad, el periodo al que pertenece este lugar, el 10º milenio antes de nuestra era, aparece como una era oscura sin horizontes, el fin del último periodo glacial. El mundo comenzaba apenas a descongelarse. El nivel del océano global estaba en aquellos tiempos a centenares de metros por debajo del que conocemos hoy. La humanidad, según la narrativa tradicional, era un conjunto fragmentado de pequeños y asustados grupos de cazadores y recolectores que vagaban en busca de alimento. Nos enseñaron que carecían de metal, de alfarería, de la rueda o de la escritura. Nos dijeron que su organización social era simple y relativamente igualitaria, y que su religiosidad se reducía a miedos animales ante tormentas y depredadores. También nos enseñaron una regla casi dogmática. La arquitectura monumental, que exige la coordinación de centenares de personas, solo puede surgir después de la agricultura, una vez que existan excedentes seguros de alimento y una estructura de clases compleja que los sostenga. Primero el pan, luego el templo. Primero la economía, después la cultura. Hoy, bajo el sol implacable de la región mesopotámica, justo en la cuna de las civilizaciones, un equipo internacional de arqueólogos, geofísicos e ingenieros está desmoronando esa base de conocimiento. No excavan solo tierra, abren una cámara sellada de la memoria humana. Göbekli Tepe no es simplemente un montón de escombros, no es una acumulación casual de piedras. Es un gigantesco y deliberado cofre construido con la mayor complejidad imaginable. El templo más antiguo del planeta no fue destruido por enemigos, ni abandonado por una plaga, ni borrado por una catástrofe natural. Fue cuidadosamente, de forma metódica y con esfuerzos titánicos, enterrado por sus propios creadores. Enterrado y escondido bajo miles de toneladas de tierra, grava y huesos, el complejo sagrado se transformó en lo que hoy parece ser una colina anodina. ¿Por qué? ¿De qué huyeron? ¿Qué intentaron preservar para nosotros? En los años 2023 y 2024, dentro de un vasto proyecto gubernamental llamado Taş Tepeler, los científicos alcanzaron capas que habían permanecido intactas desde el 10º milenio antes de nuestra era. Lo que hallaron no fue oro ni artilugios extraterrestres, sino hechos concretos, duros y desconcertantes que dejaron al mundo académico perplejo. Los vestigios revelaron una ingeniería compleja, rituales sobrecogedores y una organización social que aventajaba su época al menos en 6.000 años. Descendemos al hoyo de excavación donde no puso un pie humano en 12.000 años. Miramos a los ojos de las esculturas animales que guardaron el secreto en la oscuridad. La realidad se mostró más terrible, más compleja y más majestuosa que cualquier mito. Para comprender la magnitud de este descubrimiento es necesario entender el contexto con precisión. Göbekli Tepe es más antiguo que Stonehenge por 6.000 años. Es anterior a las grandes pirámides egipcias y a la Esfinge por 7.000 años. Mediten en esa distancia temporal. La brecha entre los constructores de Göbekli Tepe y los arquitectos de las pirámides es mayor que la que nos separa a nosotros de esos mismos constructores de las pirámides. Cuando aquellas columnas se alzaron hacia el cielo, los últimos mamuts todavía vagaban por la isla de Wrangel. Durante mucho tiempo se dio por cierto que antes de la agricultura y de la sedentarización, la gente no podía erigir nada más duradero que una cabaña de ramas y pieles. Levantar megalitos requiere centenares de manos trabajando a la vez. Esas manos deben ser alimentadas, atendidas y organizadas. Los cazadores nómadas que vivían al día no poseían los recursos ni los excedentes para sostener tales empresas. Era una ecuación económica que parecía inmutable. Göbekli Tepe volteó esa ecuación. Las excavaciones revelaron algo sorprendente. Nadie vivía aquí de forma permanente. No se hallaron indicios de viviendas estables, de lechos para dormir ni de combustiones domésticas en la cantidad necesaria para sustentar a miles de personas. No es una ciudad, sino un complejo ritual. Es, en términos modernos, una catedral. Esto sugiere que la gente acudía a este lugar por ideas, por creencias, por motivos intangibles. La religión, por tanto, precedió a la civilización. La necesidad de lo sagrado llevó a la gente a reunirse y solo después idearon cómo alimentarse de manera estable. El impacto mayor llegó cuando radares geofísicos de última generación sondearon la profundidad de la colina. Lo que aflora ahora es apenas la punta del iceberg. Bajo la superficie yacen decenas de anillos de piedra con diámetros de hasta 30 metros cada uno. Y los niveles más bajos y antiguos, el llamado estrato tercero, presentan una anomalía que desconcierta a los evolucionistas. Las técnicas constructivas de los albores hace 12.000 años eran más refinadas que las de finales del periodo, hace 10.000 años.
Los anillos más antiguos son los más monumentales, los más complejos y los mejor trabajados. Columnas de hasta 5,5 metros de altura y con pesos de hasta 20 toneladas fueron talladas y dispuestas con precisión. Con los siglos, las columnas se hicieron más pequeñas y su acabado más rudo. Lejos de ser una evolución hacia lo mejor, el registro arqueológico muestra una decadencia. Una civilización que estalló en un fulgor de progreso al final del período glacial, alcanzó un cenit y luego declinó, olvidando saberes técnicos. ¿Quién encendió aquella chispa de conocimiento? ¿De dónde procedían esos saberes y por qué optarían por apagarlos enterrando su propio templo? Un hecho que obsesiona a los especialistas y desconcierta a los geólogos es que Göbekli Tepe no es solo un templo construido sobre una colina natural. La colina es el propio templo. Toda aquella masa de suelo, miles de metros cúbicos, fue traída hasta allí por seres humanos, en cestas trenzadas, sobre espaldas humanas. Imaginen la magnitud de esa tarea. Primero hay que extraer estelas en forma de T que pesan decenas de toneladas de canteras a cientos de metros. Luego trasladarlas hasta la cima sin ruedas ni animales de tiro, con palancas, cuerdas y fuerza muscular. Colocarlas con una exactitud casi quirúrgica en huecos tallados en la roca. Decorarlas con relieves de leones, jabalíes, buitres, escorpiones y zorros mientras se realizan rituales de los que no nos quedan registros. Y después decidir, por voluntad propia, enterrar todo eso. No fue un accidente ni el efecto de una inundación o de una tormenta de arena. Fue un acto colectivo enorme. El análisis arqueológico del relleno, el llamado matriz de enterramiento, demuestra que no se trata de escombros al azar. El sustrato que cubre el templo está compuesto por polvo calcáreo, fragmentos óseos de animales y herramientas líticas rotas. Su composición es homogénea. Ello indica que la conservación fue rápida, organizada y deliberada. Querían ocultar sus santuarios, querían sellarlos como quien sella residuos peligrosos. Estudios estratigráficos recientes muestran que las columnas no fueron enterradas con brusquedad. Fueron cuidadosamente apiladas y protegidas con piedras para evitar que se dañaran por la presión del suelo. No se trató de vandalismo ni de simple destrucción. Fue preservación, una cápsula del tiempo. Sabían que marchaban, sabían que su mundo cambiaba de modo irreversible, y dejaron un mensaje que solo ahora, después de 12.000 años, podemos comenzar a leer. ¿Qué los forzó a este gesto final? ¿Un cambio climático abrupto? ¿Un colapso social? ¿Guerras internas? ¿O acaso una revolución religiosa en la que los antiguos y terribles dioses dejaron de ser útiles? La respuesta está en lo que guardaron dentro de los círculos y en las huellas dejadas sobre los altares. En años recientes, al tamizar con sumo cuidado toneladas de tierra procedente de las capas selladas, antropólogos del Instituto Arqueológico Alemán encontraron restos que tiñeron la historia de Göbekli Tepe con tonos oscuros. Emergieron fragmentos de cráneos humanos. Las prácticas funerarias en el yacimiento no seguían el patrón de inhumación bajo tierra. Los cuerpos, al parecer, eran dejados al aire, sometidos a la descomposición o a la limpieza por carroñeros en un proceso de excarnación. Las imágenes de buitres jugando con cabezas humanas, talladas en muchas estelas, son frecuentes, pero los cráneos que aparecieron muestran otro tratamiento. Los fragmentos craneales presentan cortes rectos y profundos realizados con cuchillos de sílex extremadamente afilados, trazos que no se corresponden con el desollamiento posbélico. Son incisiones con una precisión casi quirúrgica que recorren el eje del cráneo de frente a nuca. En algunos casos, los huesos tienen perforaciones limpias y deliberadas. Las conclusiones de los investigadores son contundentes y perturbadoras. Los cráneos fueron modificados tras la muerte, despojados de tejidos, decorados con motivos y colgados de cuerdas como ornamentos, talismanes o trofeos. Este es el primer caso científicamente probado de un culto al cráneo a esa escala en Anatolia y en el mundo de aquel periodo. Imaginen pues la atmósfera en aquel templo hace 12.000 años. Penumbra rasgada por finos haces de luz solar o por la llama de antorchas. Olor a humo y a sangre. Gigantescas estatuas de piedra con apariencia humana pero sin rostro, de forma en T para sugerir perfiles humanos. Cráneos de antepasados o enemigos colgando del techo con rostros posiblemente reconstruidos en arcilla y pintados con ocre rojo. Sus cuencas oculares vacías nos observan. No es un santuario de paz y meditación. Es un lugar de poder crudo y primitivo, de comunicación con el mundo de los muertos, donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve difusa. El análisis de ADN de uno de esos cráneos reveló que pertenecía a una mujer y que en él había restos de ocre, pigmento rojo asociado simbólicamente con la sangre y la vida. Esto apunta a un sistema ritual sorprendentemente sofisticado. La gente de Göbekli Tepe creía que la fuerza vital residía en la cabeza y buscó manipular esa fuerza incluso después de la muerte del individuo. Los escépticos sostenían hasta hace poco que no había más que un cúmulo de piedras sin mayor sentido, que los primitivos colocaban losas en círculos al azar,
Pero en 2020, arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv aplicaron un complejo análisis espacial algorítmico al plano del complejo, y los resultados publicados en revistas científicas de primer nivel fueron revolucionarios. Descubrieron una geometría oculta. Los centros de 3 de los principales recintos monumentales del sector identificados como B, C y D forman un triángulo equilátero matemáticamente preciso. La desviación es de apenas unos centímetros sobre distancias de decenas de metros. Piensen en ello. 3 estructuras monumentales, con diámetros de hasta 20 metros cada una, creadas quizá en momentos distintos, con décadas o siglos de diferencia, pero inscritas en un plan maestro previo. Eso no se logra a simple vista, sin herramientas de medición, sin conceptos geométricos o sin una unidad de medida común. Indica que los constructores de Göbekli Tepe poseían conocimientos que atribuimos a Pitágoras y a sacerdotes egipcios miles de años después. Tenían arquitectos, sistemas de medidas y una estandarización que implican planificación generacional y transmisión de saberes abstractos. No cabe ya la imagen de cazadores irracionales. Nos enfrentamos a una sociedad altamente desarrollada, dotada de capacidades intelectuales equivalentes a las nuestras. En otoño de 2023, el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía anunció hallazgos adicionales asombrosos dentro del proyecto Taştepeler. En Göbekli Tepe apareció una estatua a tamaño natural de un jabalí tallada en piedra caliza con maestría extraordinaria. Lo que sorprendió a historiadores del arte no fue la figura en sí, sino la conservación de pigmentos sobre su superficie, rojo, negro y blanco. Es la primera estatua policromada que conocemos de una edad tan remota. Nuestra imagen de la antigüedad suele ser de mármoles pálidos o de piedra gris. Sin embargo, la realidad era colorida, intensa y hasta psicodélica. El jabalí se posa sobre un pedestal decorado con símbolos sagrados, semilunas, serpientes y otros signos. Sus colmillos revelan un gesto de desafío y sus ojos están resaltados con pintura. La tonalidad persistió solo porque el conjunto fue cubierto con tierra. De no haber sido así, el sol y la lluvia habrían borrado esos pigmentos en pocas décadas. Es un regalo del tiempo. En el complejo vecino, llamado Karahan Tepe, y perteneciente a la misma cultura, se halló una figura aún más inquietante. La estatua de un hombre de 2 metros con 30 centímetros de altura sentado en un banco. Sus costillas marcadas recuerdan a una seta o a un cadáver. Su columna se proyecta hacia afuera y sostiene un falo erecto con ambas manos. El rostro muestra una calma absoluta, casi funeraria. Es un realismo anatómico que no se esperaba en arte tan antiguo. Hasta ahora se pensaba que el Paleolítico y el Neolítico temprano producían figuras esquemáticas y sin rasgos individualizados. Aquí encontramos trazos de retrato, precisión en la musculatura y un simbolismo perturbador. Estas estatuas yacían en nichos sellados, mirando a la oscuridad de milenios hasta que su descubrimiento las devolvió a la luz. ¿Qué ocurría realmente dentro de esos anillos? Oraban en voz baja, meditaban. El análisis químico responde con datos que humanizan y acercan a aquellos antiguos participantes. En la superficie de grandes tazones de piedra, vasijas y canaletas halladas en Göbekli Tepe se detectaron residuos de oxalato de calcio. Para un químico ese compuesto es un marcador inequívoco. Resulta de la producción y el almacenamiento de bebidas fermentadas, es decir, de cerveza. La fermentación de cereales y la reacción del tiempo. Durante años, los antropólogos debatieron si lo que provocó la sedentarización fue el pan o la cerveza. Göbekli Tepe inclina la balanza hacia la cerveza. Se han encontrado recipientes de piedra capaces de albergar hasta 160 litros cada uno. Esos contenedores hablan de banquetes multitudinarios y no de modestas cenas familiares. Las investigaciones apuntan a festivales gigantescos. Cientos de personas de distintos clanes reunidas en el templo donde sacerdotes o chamanes cocinaban una bebida baja en alcohol y nutritiva a partir de cereales silvestres. Carne asada por toneladas apareció en forma de montañas de huesos partidos para extraer la médula, lo que confirma festines. La combinación de alcohol, música rítmica, danzas, el aroma de la carne asada, la sangre de animales sacrificados, cráneos de ancestros colgando y enormes animales pétreos emergiendo de la penumbra crearon una poderosa psicotecnología. Esa mezcla aturdidora servía para unir tribus enemigas, forjar un nosotros colectivo, apaciguar tensiones y concertar matrimonios y alianzas. Fue en esas orgías rituales bajo el firmamento donde nació la cohesión social que posibilitó la construcción de civilizaciones. En cierto sentido, la cerveza fue el cemento social, el templo, el lugar donde se gestó la paz. Los relieves en las columnas cuentan una historia que apenas empezamos a leer. No son simples escenas de fauna local, sino un relato visual. Los animales aparecen en posturas de ataque, leones al acecho listos para saltar, animales con bocas desencajadas, arañas tejiendo menaces,
serpientes enroscadas a punto de lanzar su ataque, escorpiones elevando su aguijón. Una observación crucial: casi no hay herbívoros representados como objetos de caza. Aquellos animales que formaban la base de la dieta están ausentes en las estelas. Aquí se representan enemigos, amenazas letales, depredadores nocturnos. Una teoría con creciente apoyo entre arqueólogos cognitivos propone que Göbekli Tepe funcionó como una protección mágica, un dique simbólico frente a una naturaleza salvaje que mataba sin piedad. La imagen de una simbiosis idílica entre humanos y naturaleza es romántica, pero el mundo de entonces era brutal, frío y poblado de asesinos capaces de privarte de la vida en un instante. Al fijar las figuras de los depredadores en piedra y al someterlas a rituales, los constructores trataban de someter simbólicamente a la amenaza, de crear un espacio donde el humano, no el bestial, fuera soberano. Fue el primer paso hacia la separación psicológica del ser humano respecto del resto del mundo natural, el nacimiento del antropocentrismo. Dejamos de sentirnos parte pasiva de la naturaleza para empezar a intentar gobernarla. ¿Por qué tanta iconografía de muerte? ¿Por qué cerrarse tras muros pétreos? Una hipótesis científica, sostenida por datos geológicos y por núcleos de hielo de Groenlandia, liga Göbekli Tepe a una catástrofe global. Aproximadamente 1000 años antes del inicio de la construcción del templo, la Tierra habría sufrido el impacto de fragmentos de un cometa colosal. La hipótesis del impacto tardío propone que restos de aquella desintegración cayeron sobre América del Norte y Europa, provocando un enfriamiento súbito, incendios en millones de kilómetros cuadrados y la extinción de gran parte de la megafauna. El mundo se sumió en fríos y penumbras que duraron siglos. En la famosa columna 34, conocida también como la piedra del buitre, aparecen símbolos: escorpión, buitre, disco y la figura de un hombre decapitado. Algunos investigadores, entre ellos Martin Sweetman, interpretan ese conjunto como una precisa carta astronómica de aquel tiempo. La disposición de ciertas figuras coincidiría con la posición de constelaciones en la fecha estimada de la supuesta colisión, alrededor de 10.950 años antes de nuestra era. Si esa lectura es válida, Göbekli Tepe sería un monumento conmemorativo, un memorial del fin del mundo, una cámara sellada con información sobre la fragilidad del cielo y la posibilidad de que vuelva a caer sobre la tierra. El miedo a una repetición pudo haber impulsado la unión colectiva, la invención de técnicas constructivas, la jerarquía y la agricultura como estrategias de supervivencia. Construyeron una fortaleza contra el enojo de los dioses. Procuraron aplacar al cielo para que no volviera a caer. El final de Göbekli Tepe es tan enigmático y dramático como su origen. Hacia el año 8000 antes de nuestra era, las obras se detienen abruptamente. Los habitantes no se marchan dejando herramientas, ejecutan el acto de ocultamiento. Emplearon años de trabajo en cubrir lo construido. ¿Por qué? La explicación académica predominante hoy suena paradójica. Alcanzaron su objetivo. El templo cumplió su papel social. Facilitó la transición hacia la sedentarización, la domesticación de animales y plantas. Con la agricultura eficiente, el mundo cambió. La gente se volvió más pragmática y menos dependiente de la suerte de la caza. Ya no exigían santuarios comunales tan monumentales ni ritos colectivos de caza. Los dioses de la fauna quedaron obsoletos frente a las deidades del hogar, de la fertilidad y de la cosecha. Mantener un complejo así se volvió excesivamente costoso. La jerarquía de sacerdotes pudo haber derivado en abuso. La sociedad decidió cerrar el proyecto, pero no lo destruyó. Honraron a sus ancestros y a esos antiguos dioses terribles. Los sepultaron con dignidad, como a un gran jefe, sellando la potencia del templo bajo la tierra para que no dañara al nuevo mundo, pero tampoco desapareciera sin rastro. Fue una despedida de la infancia de la humanidad. La apertura de Göbekli Tepe y el acceso a sus capas más antiguas son una mirada al abismo de nuestra propia conciencia. Revelan que la civilización no es un trayecto lineal y seguro hacia la mejora perpetua. Es una secuencia de explosiones creativas, de lucimientos y de recaídas en la oscuridad. Hace 12.000 años, los seres humanos poseían la capacidad intelectual, la ambición, la destreza artística y las habilidades organizativas comparables a las nuestras. Levantaron una maravilla sin poseer siquiera una vasija de barro o un cuchillo metálico. Inventaron dioses, geometría, medicina y prácticas quirúrgicas. Los descubrimientos recientes, pisos pulidos, estatuas policromadas, trepanaciones craneales, un plan geométrico riguroso, demuestran que hemos subestimado fatalmente a nuestros ancestros. Les llamamos salvajes cuando eran ingenieros del espíritu y de la materia. Las excavaciones continúan. El proyecto Taş Tepeler incluye 11 colinas alrededor de Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Harbet-Vand Tepe, Sayburç y otras. Göbekli Tepe no fue un santuario aislado en la soledad. Formó parte de una red.
una metrópoli de templos de la Edad de Piedra, conectada por caminos rituales. Cada pala que golpea la tierra trae una nueva revelación. Estamos apenas comenzando a leer este libro de piedra, y sus primeras páginas nos urgen a olvidar muchas de las certezas sobre el origen de la sociedad humana. Todo fue más complejo, más terrible, más dramático y más grandioso de lo que imaginábamos. Mientras los turistas pasean hoy con calzado cómodo por pasarelas de madera y toman fotografías con sus teléfonos modernos, bajo la superficie, en capas todavía cerradas, reposan respuestas a preguntas que aún no sabemos formular correctamente. ¿Qué hay en el punto cero, en el centro más profundo? ¿Acaso un sepulcro principal, la tumba del primer sacerdote o del arquitecto? ¿O tal vez vestigios de una protoescritura que aún no somos capaces de reconocer en los símbolos de piedra? Göbekli Tepe guarda silencio, pero su silencio resuena con fuerza. La piedra recuerda las manos que la cincelaron hasta sangrar. La tierra recuerda la sangre de los sacrificios derramada sobre ella. Ahora que el sello ha sido roto, ya no podemos desconocer lo que hemos visto. No fuimos los primeros amos de este planeta y quizá no seremos los últimos. Nos apoyamos en hombros de titanes que olvidamos. La historia se reescribe y la tinta todavía no está seca. Cada día añade una nueva línea a esa narración.